Aquí te estaba esperando para empezar la clase de hoy. ¡Qué emoción que al fin llegaste! Y yo estoy aquí más que lista para empezar la Super Masterclass, donde te voy a enseñar a pasar de entender inglés a hablarlo sin miedo. Mira, si tú eres una de esas personas que logras entender pero no logras hablarlo, pues esta clase la he preparado para ti, porque yo también pasé por eso y es algo totalmente normal. No te preocupes, porque yo también he estado allí muchísimas veces, no solamente con el inglés, sino con el portugués, con el francés, y bueno, es una etapa que la vamos a superar el día de hoy. Así que sácale todo el jugo a esta conversación y toma muchas notas. A mí me sirve muchísimo cuando estoy en clases, tomo nota y se me graba todo muchísimo mejor. Así que comencemos diciendo el por qué. ¿Por qué sucede esto? Y para eso he traído un pequeño video que a mí siempre me hace reír. Primero lo vamos a ver y luego lo vamos a discutir un poco para saber qué está pasando aquí. Así que préstale mucha atención. What can I get started for you today? Express yourself. What size? All right. 3 venti lattes. Would you care for a pastry? Nope. You don't let Mocha. 3 mocha lattes. Oof. Double chocolate chip muffin. Yum. express yourself. You want 3 Paul McCartney CDs. Awesome. You know, I love the Beatles. They are my life. So American. Whatever you do. Assassination. Abraham Lincoln. You, me, gun, shoot. 3 shots. I know, I'm a little slow today. All right, so 3 lattes, 3 mochas, double chocolate chip muffin, and 3 shots. No assassinations. Oh, and 3 Paul McCartney CDs. That's gonna be 68-12. Alright, ¿y qué está pasando en este video? ¿Cómo es posible que esta persona se puede comunicar, bueno, no perfectamente, pero se puede comunicar y hasta pedir mucho más de lo que él esperaba sin decir ni una sola palabra? Pues resulta que el ser humano se comunica de muchísimas maneras. No solamente a través de las palabras, sino a través del tono de voz, a través de las expresiones, a través de la cara. ¿Alguna vez has escuchado o has dicho, tu cara lo dice todo? Es verdad, por eso dicen que las acciones valen más que 1000 palabras. Bueno, aquí vamos con un montón de dichos hoy, pero es que es verdad, nosotros nos podemos comunicar más allá de las palabras, nos comunicamos a través de las expresiones y todo eso, y eso dice muchísimo. Entonces de repente nosotros estamos en una situación y nos hacen alguna seña y nosotros, ya, entendí perfectamente lo que me querías decir, no te preocupes, no tienes que decirme nada, ya sé lo que necesitas, ya sé lo que quieres, ya sé lo que me estás diciendo. Yo sé que puede ser un poquito incómodo, pero si uno usa como la creatividad y ese sexto sentido de decir, ¿qué me estás diciendo aquí? Esto, ok, uno puede entender. Y bueno, eso es una de las razones por las cuales nosotros entendemos, pero no hablamos, porque nosotros nos comunicamos a través de muchísimas maneras. De hecho, vamos a hacer un pequeño experimento para poner algo de diversión en esta clase. A ver, si yo te digo, ¿qué es la primera cosa que tú le ves a una persona apenas la conoces? ¿Qué será? Bueno, cuando yo he hecho ese experimento con mis estudiantes, siempre me dicen, no, los labios, la boca, la nariz, Pero la verdad es que nada de eso es cierto. Lo primero que uno le ve a una persona inconscientemente, porque uno no está así conscientemente haciendo eso, pero lo primero que le ve son las manos. Porque en la época de las cavernas, si alguien venía con las manos hacia atrás, uno pensaba, ¿será que viene con una piedra o algo que pueda atacarme, algo que me pueda hacer daño? Pues nuestro cerebro automáticamente por supervivencia le ve las manos automáticamente a las personas. Entonces nuestro cerebro es mucho más rápido de lo que nosotros nos imaginamos, analizando las situaciones, viendo las imágenes, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por eso, cuando estés hablando con alguien en inglés o estés intentando decir una que otra palabra, si te quieres hacer entender muchísimo mejor, no solamente
enfócate en la palabra que estás diciendo, sino intenta exagerar más tus gestos o decir lo que quieres decir con tu cara, si es que hay alguna manera. O bueno, nosotros los latinos somos expertos en eso, nos encanta hablar con las manos, nos encanta hacer como muecas y todo eso, pero bueno, cuando estás hablando un nuevo idioma, a veces nos ponemos como nerviosos, nos ponemos así como se nos olvidan todas estas muecas, nos ponemos incómodos. Pero si intentas usar mucho más tu lenguaje corporal, te vas a hacer entender muchísimo mejor, a pesar de que tu pronunciación tal vez no sea la mejor o tal vez no estás diciendo la palabra correcta. Si haces como el gesto o mira, no sé, algo así, te vas a hacer entender. La verdad es que te vas a hacer entender. El siguiente punto que nos impide hablar es el miedo. ¿Pero el miedo a qué? El miedo a equivocarnos, el miedo a la burla. Hace un tiempo yo entendí un concepto que a mí, sinceramente, me cambió totalmente la vida. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Vamos a ponernos en la mente de la persona que nos está pidiendo la orden en Starbucks. ¿Tú crees que esa persona está pensando en tu inglés que no es muy bueno? Ay, esta persona no sabe o se está riendo sobre lo que tú estás diciendo. Digamos que tu inglés es muy básico o no sabes hablar o estás así haciendo señas. ¿Tú crees que esa persona está pensando, ay, qué bruta, ay, qué tonto, ay, jaja, qué risa? No, esa persona probablemente está pensando, ay, ¿qué será que quiere decir? Quiero entenderle para pasar al siguiente cliente. O, ay, ¿a qué hora será mi break? Ay, ¿qué voy a hacer este fin de semana? La verdad es que las personas están tan preocupadas por sí mismas y por sus problemas que no tienen tiempo en preocuparse tanto por los demás. Y yo esto me di cuenta porque si uno se pone a analizar, nosotros pasamos muy poquito tiempo pensando en las otras personas. Nosotros estamos casi todo el día pensando en nosotros mismos, en nuestras cosas que tenemos que hacer, en nuestros sueños, metas, problemas, preocupaciones, etcétera, que casi nunca tenemos tiempo de estar criticando al otro. ¿Qué te hace pensar que las otras personas te tienen a ti como todo el tiempo en mente? La verdad es que no es tan así como uno piensa, y eso, por lo menos a mí, cuando yo lo escuché, me dio un alivio que no te imaginas yo. Así que no te preocupes tanto por lo que los demás puedan pensar sobre ti, porque al final del día no importa tanto. Otra de las razones por las cuales entendemos pero no logramos hablar es que cuando estamos estudiando inglés, nosotros no hacemos el aprendizaje del idioma relevante para nuestra vida. Porque, por ejemplo, porque tal vez sabemos muchas palabras o sabemos algunos verbos, algunas frases, algunas oraciones que nos enseñaron tal vez en el colegio, el famoso verbo to be, pero la verdad es que nada de eso nos sirve para nuestro día a día. Por ejemplo, si tú eres una instructora de yoga, a ti lo que te interesa es cómo encontrar trabajo en un salón de yoga, cómo agendar una cita con clientes, tal vez cómo promocionar tus servicios, cómo son los nombres de las posiciones de yoga. O sea, igual si eres una doctora, hace unos meses le estaba dando clases a una doctora que viene de Puerto Rico y quiere hacer sus exámenes de validación aquí en Estados Unidos, y ella pues empezó a hacer clases conmigo 1 a 1 por Zoom, y nosotros todas las veces que nos comunicábamos o hablábamos o para practicar el inglés, hablábamos sobre casos clínicos, cómo hacer una cita en el doctor, cómo ella puede hablar con sus pacientes y bueno, cosas relacionadas directamente a su carrera y cosas que realmente ella va a aplicar en su día a día. El problema muchas veces con el inglés es que estudiamos una cosa, pero nuestra realidad es otra. Entonces no tenemos la oportunidad de aplicar a nuestra vida lo que hemos aprendido. Es lo mismo si eres bailarina, si eres chef, si eres pintor, jardinero. Tú quieres que tu educación con el idioma o tu acercamiento al idioma sea relevante para ti, para tu vida, para tu trabajo, para tu contexto, para lo que realmente lo necesitas. El punto es que muchas veces fallamos al hablar inglés porque nuestro conocimiento del idioma no es aplicable a las situaciones que tenemos que vivir en el día a día. Otra de las razones que nos impide hablar inglés es la edad. Pero ¿será esto verdad? ¿Será que la edad
¿realmente es un impedimento? ¿Alguna vez te has preguntado si esto es cierto? Pues la verdad es que no. Solamente incluí esto de la edad porque es algo que me repiten muchísimo y me dicen ya tengo 50 años. ¿Será muy tarde para aprender? Pues la verdad es que no. De hecho, nosotros podemos aprender un idioma muchísimo más fácil como adultos porque ya tenemos la referencia de nuestro idioma. Ya tenemos un conocimiento preexistente y eso hace que se nos haga mucho más fácil conectar las ideas. Y es por eso que nosotros aprendemos vocabulario, que nosotros aprendemos frases con muchísima facilidad. Lo que sí se nos hace un poquito difícil es la pronunciación, la famosa pronunciación. ¿Pero por qué sucede esto? Resulta que hay más de 100 músculos involucrados a la hora de hablar. En la lengua, en los labios, en las mejillas, en el mentón, en la garganta. Hay alrededor de 100 músculos que nosotros debemos mover al momento específico para poder hablar y comunicarnos. Y mientras más nos hacemos mayores, nos hacemos tan expertos en nuestro propio idioma que cuando queremos hablar un nuevo idioma y queremos hacer nuevos movimientos, pues eso nos cuesta un poco. Pero no hay nada que con práctica no podamos lograr. Y ya por ahí tenemos un camino súper largo recorrido. Lo único que tenemos que hacer es entrenar los músculos, así como cuando vamos al gimnasio y listo. Y ahí podemos mejorar nuestra pronunciación para que nos puedan entender muchísimo mejor y comunicarnos mucho mejor a la hora de hablar. El siguiente punto es que se nos olvidan las palabras. Yo he escuchado esto muchísimas veces y a mí también me ha pasado que en el momento que estoy ahí a la hora de conversar, se me pone la mente en blanco. ¿A ti te ha pasado? A mí se me pone la mente en blanco, me da un estrés horrible, bueno, entre el estrés, el miedo, la ansiedad, me da de todo, y se nos pone la mente en blanco y se nos olvidan todas las palabras. Pero la verdadera razón por la cual se nos olvidan las palabras es porque no las utilizamos y nosotros nos olvidamos de las palabras que no utilizamos. Voy a ponerte un ejemplo que me gusta mucho. Imagínate que vamos a una tienda, fuiste a Zara, y te compraste una camisa nueva, espectacular, está de moda y la llevas a tu closet. Cuando la colocas en el closet te das cuenta que no tienes nada similar o no tienes nada con que ponértela y la dejas allí, la dejas guindada allí como por meses, incluso años y nunca la utilizaste. ¿Les ha pasado eso? ¿Te ha pasado eso? Bueno, eso nos pasa igual con el idioma. Nosotros aprendemos una palabra y la tenemos ahí, perfecto, pero como no la usamos, ella se va quedando ahí en el fondo del closet y nunca más la volvimos a ver. Y cuando la vamos a usar, decimos, ¿dónde está la camisa que yo estoy buscando? ¿Dónde está la palabra que yo quería decir? Así mismo pasa con nuestra mente, con nuestro cerebro. Si tú quieres que esa camisa esté ahí a la mano cuando la necesites, lo que tienes que hacer es usarla y usarla y usarla para que ya no solamente la tengas en el closet, sino que la dejes guindada al lado de las llaves, cosa que la agarres a cada rato cuando vayas de camino a la puerta, por ejemplo. Me encanta ese ejemplo porque así es tal cual como funciona nuestro cerebro. Si no usamos lo que aprendemos, se va quedando en una cajita, ahí acumulada en algún lado, pero a la hora de usarla, tú sabes que sabes esa palabra. Eso es lo que a veces a mí, por ejemplo, me pasa mucho con el francés, que yo me sé la palabra y luego, ay, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo es que se dice? Pero es porque casi nunca lo uso y se me olvida la palabra, pero yo sé que la sé. Y luego cuando la escucho es como, sí, era esta palabra, que no sé qué. Pero bueno, eso es normal, no te preocupes. Lo que hay que hacer es ocuparse, no preocuparse, no nos vamos a preocupar aquí. Un súper ejercicio también para mejorar nuestra memoria es escuchar y repetir, escuchar y repetir, escuchar y repetir. La repetición es la clave del éxito, al menos con el idioma. De hecho, hay una teoría que dice que si usas una palabra más de 7 veces, nunca más se te olvida. 7 es el número mágico para que uses las palabras o las frases y no se te olviden y las tengas ahí a la mano. Nosotros no solamente tenemos que entrenar los músculos articulatorios para hacer sonidos, sino que también debemos de entrenar el músculo de la memoria, el cerebro, la mente. Así que la repetición es clave, es súper importante. Otra de las razones por las cuales entendemos pero no lo hablamos es porque vivimos en isolación
de lenguaje. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de isolación del lenguaje? ¿Qué es ese nombre tan raro? Bueno, resulta que muchísimas personas que viven en Estados Unidos, a pesar de que viven en un país donde se habla inglés, viven isolados, rodeados de su propio idioma. De hecho, el 64% de las personas que viven en isolación del lenguaje hablan español. A nosotros no nos beneficia para nada estar rodeados solo del español y no convivir o no incluir el inglés a nuestra vida, porque eso hace que no tengamos la necesidad de entenderlo, ni hablarlo, ni nada. Nos frena nuestro camino de aprendizaje. La mejor manera de derrumbar esa barrera de isolación del lenguaje, que no solamente la tienes aquí en Estados Unidos, sino de repente en Latinoamérica, cuando estás queriendo aprender inglés y estás rodeado solo del español, lo que queremos hacer es una inmersión. ¿Y qué es eso de inmersión? Andrea, estás usando demasiadas palabras locas. La inmersión es rodearte de ese idioma que estás aprendiendo, en este caso, por supuesto, el inglés. Rodearte del idioma. Inmersión, cuando yo escucho esa palabra, me imagino a un buzo entrando en el agua y lanzándose al mar, pero literalmente es así. Tú quieres rodearte, sumergirte en este nuevo idioma por completo. Entonces, la mejor manera de hacer una inmersión es cambiar tu vida a este idioma. Obviamente, no siempre es posible cambiarlo al 100%, pero cada cambio te lleva más cerca de tu objetivo. Y te voy a dar algunos tips para que logres una inmersión desde donde quiera que estés. Cuando te rodeas del idioma, tienes la urgencia, la necesidad de entender mensajes o de comunicarte de alguna manera. Hay una teoría que dice que los niños aprenden idiomas muchísimo más fácil. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? Pues resulta que ellos aprenden un idioma nuevo porque tienen la necesidad de hablar y comunicarse con la mamá, con la gente que lo está cuidando. Tienen la urgencia de decirle que tienen hambre, que quieren ir al baño, que no les gusta esta comida, lo que sea. Ellos tienen la necesidad de comunicarse. Y por otro lado, los niños aprenden muchísimo más fácil porque los padres le hablan a un nivel que ellos puedan entender. Y esa es la clave, comprender los mensajes que tienes a tu alrededor. Tienes que tener acceso a contenido que tú logres entender. No solamente que estés escuchando el inglés así en el fondo sin ningún tipo de contexto, que no entiendas nada de lo que estás diciendo, porque al final es como un ruidito hacia en el fondo. En fin, la segunda manera de tener una inmersión exitosa es estudiando el idioma, por supuesto, pronunciación, gramática, vocabulario. Y yo, por supuesto, no te digo que tienes que aprender algo así súper extenso, súper complicado. No. Apenas lo básico, porque a nosotros como adultos, como les dije antes, se nos hace muchísimo más fácil aprender este tipo de cosas porque ya tenemos la referencia de nuestro primer idioma. Y por supuesto es muy importante que practiquemos la pronunciación porque eso es lo que más requiere práctica y es una de las cosas más importantes a la hora de hablar y a la hora de comunicarnos. Y esta clase se llama pasar de entender a hablarlo sin miedo. Y por supuesto que para hablar hay que tener una buena pronunciación, o al menos una pronunciación no perfecta, pero comprensible. Y el siguiente punto, que es uno de mis favoritos, es la cultura, el contexto cultural. Nosotros nos comunicamos por lo que está a nuestro alrededor. Nosotros nos comunicamos para reaccionar a nuestra sociedad, a lo que estamos viviendo. Entonces, es súper importante que nosotros podamos entender la cultura del idioma, las frases que utilizan, los dichos, cómo viven, la comida, las celebraciones. Todo esto es súper importante para nosotros aprender a comunicarnos como ellos. La siguiente razón por la cual nosotros entendemos pero no hablamos es porque hay dos tipos de palabras en un idioma. Y ya les voy a explicar exactamente qué significa esto. Esto es algo que a mí me hizo la cabeza cuando entendí esta idea. Fue como, wow, me cambió la vida por completo. Resulta que hay dos tipos de palabras. La primera son palabras de estructura.
Estas palabras son palabras cortas que no son tan importantes, pero le dan sentido a una oración. Si tú quitas estas palabras de estructura, todavía la oración tiene sentido. El segundo tipo de palabras en inglés son palabras de contenido. Estas son las palabras más importantes en una oración. Estas son las palabras que llevan todo el significado en una oración. Y si las quitas de la oración no tendría nada de sentido. Veamos este ejemplo. Si yo te digo sell, car, gun, France, tú entiendes sell, vender, car, carro, gun, ido, Francia. Entonces, vender carro, ido a Francia. Tú entiendes allí que hay un carro que se está vendiendo, que alguien se va a Francia. Vamos a agregarle algunas palabritas de estructura, a ver qué tal nos va. So, my car, I've gone to France. Vender mi carro, yo me he ido a Francia. ¡Wow! Tiene mucho más sentido ahora, pero todavía no tiene 100% sentido. Vamos a agregarle aún más palabras de estructura a ver qué es realmente lo que quiere decir esta oración. Will you sell my car because I've gone to France? ¿Venderías mi carro porque me he ido a Francia? Ahora la oración tiene 100% sentido. Pero fíjate que solamente con las palabras de contenido nosotros podemos tener una idea de lo que están diciendo. Y eso es justamente lo que nos sucede cuando estamos hablando con alguien, es que logramos agarrar algunas palabras y nosotros entendemos la idea general de lo que nos están diciendo. Cuando le he explicado esto a mis estudiantes, ellos siempre me dicen, ok, ¿y ahora qué hago con toda esta información? ¿Cómo puedo aprender más palabras de estructura? ¿Cómo puedo tener estructura para hablar? ¿Qué hago? Bueno, es por eso que yo he creado un programa de 6 semanas para ayudarte a hablar inglés sin miedo. Quiero ayudarte a pasar al siguiente nivel. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero vamos a aprender los básicos de gramática. Los 5 tiempos verbales, los más usados a la hora de hablar. Es un curso 100% dirigido a las habilidades para hablar inglés. Y no solo eso, sino que son 6 clases en vivo y tienes acceso a todos los PDFs, a todo el material de apoyo que usemos en cada clase. Y no solo eso, sino que si usas el código sin miedo, hoy mismo, si usas el código sin miedo, vas a ser parte del grupo de conversación de Telegram. Y no solamente eso, sino que tengo 2 regalitos para ti. El primero es el reto de los 21 días por Telegram. Apenas empecemos las clases, pues yo te voy a mandar ejercicios adicionales para que ustedes puedan en la comunidad de Telegram interactuar y practicar todo lo que están aprendiendo en clases. Eso es lo que más me da ilusión y me emociona, porque realmente lo más importante es practicar. Así que es por eso que vamos a empezar el reto de 21 días si usas el código sin miedo. Y no solo eso, sino que también voy a incluirte todas las clases de pronunciación para que aprendas todos los sonidos del inglés y ahí puedas practicarlo, verlo las veces que quieras. Usa el código sin miedo hoy para que te lleves las 6 clases, el material de apoyo, te unas a la comunidad de Telegram, hagas el reto de los 21 días y te lleves, por supuesto, las clases de pronunciación. Así que no solamente vas a aprender los básicos de gramática que necesitas para hablar, sino que también vas a practicar la pronunciación y también vas a tener una comunidad donde vas a poder practicar lo que estés aprendiendo. ¿Qué tal? Es lo máximo. Así que aprovecha, usa el código sin miedo. Ahora voy a responder algunas preguntas. Vamos a ir con la primera. ¿Qué voy a aprender? Bueno, vas a aprender los 5 tiempos verbales, los que más son usados a la hora de hablar y los esenciales. Las clases son súper divertidas, las clases no son la típica clase aburrida, te voy a llevar literalmente a un viaje donde te vas a llevar todas las herramientas que necesitas para poder hablar inglés y pasar de entender a hablar inglés sin miedo. ¿Y cuándo empezamos? Tú puedes empezar desde hoy a conocer a los compañeros en el grupo de Telegram y puedes empezar a ver las clases de pronunciación desde
hoy. Pero las clases y el reto de los 21 días empieza oficialmente el lunes 11 de abril. Así que apúrate y usa el código sin miedo porque ya vamos a empezar. Las clases quedan grabadas. Sí, tienes acceso de por vida a estas clases. Las puedes ver cuantas veces quieras. Las puedes repetir, las ves a tu ritmo. Eso es lo mejor de la tecnología. Las clases quedan grabadas, al igual que el curso de pronunciación, tienes acceso de por vida. Igual cuando le haga alguna actualización al curso, pues también vas a tener acceso a las actualizaciones que se hagan. ¿Ofrece certificados? Claro que sí, después de la 6ª clase vas a recibir tu certificado que completaste y que ahora logras hablar inglés. La siguiente pregunta es, ¿un solo pago? Sí, eso es lo mejor de todo. Este es un precio de preventa, es un solo pago. Usa el código sin miedo para que tengas 75% de descuento y te lleves el reto de los 21 días y el curso de pronunciación. Así que no te lo puedes perder. Haz clic allá abajito. Así que haz clic allá abajo e inscríbete hoy mismo. No pierdas tiempo porque la próxima vez no va a estar disponible. No te quedes por fuera. Únete a la comunidad cool de gente que va a pasar de entender inglés a hablarlo sin miedo. 6 clases con los básicos de gramática que usamos al hablar, con todos los PDFs, toda la información, todos los ejercicios que hacemos en clases. Además, la comunidad de Telegram, el reto de los 21 días y el curso de pronunciación, el curso estrella, si usas el código sin miedo y obtienes el 75% de descuento. Muy pocas veces en la vida tenemos la oportunidad de elegir el camino del éxito y hoy yo te estoy dando la oportunidad de que tú escojas el camino del éxito. Puedes escoger el camino del éxito y usar el código sin miedo allá abajito, o puedes continuar haciendo lo que estás haciendo que hasta ahora no te ha dado ningún resultado. Elige el camino del éxito porque es una locura hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Qué frase tan poderosa. Es una locura hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Atrévete y únete a la comunidad de cómo pasar de entender inglés a hablarlo sin miedo hoy usando el código sin miedo para tener 75% de descuento. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por ser parte de esta masterclass. Espero que hayan aprendido muchísimo. A mí me encanta, como siempre, conectarme contigo y ayudarte a lograr tus metas. Usa el código sin miedo para que aproveches todo este combo que he preparado para ti, para que logres pasar al siguiente nivel, logres el éxito y logres todos tus objetivos. Un beso, mil gracias. Usa el código sin miedo allá abajito y compártelo con todos tus amigos que necesitan también esta información. Chao, chao.